Continuamos con la carta a los Hebreos. Terminábamos el anterior vídeo comentando estos dos temas clave que aparecen en la carta. Por un lado, el sacerdocio de Cristo y por otro, la importancia de la fe. Vamos a desarrollar ahora en este segundo vídeo en primer lugar, esta fe, el valor, el sentido de la fe en nuestras vidas, según aparece en esta carta a los Hebreos, y luego comenzaremos también con el sacerdocio de Cristo. Tenemos aquí este versículo primero del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dentro de que esta importancia de la fe se manifiesta en diferentes momentos de este texto, es este capítulo 11 un capítulo clave en relación a este tema. Y aquí en concreto ya vemos en el primer versículo cómo el Señor a través de este texto nos deja muy clara la esencia de lo que es la fe, esa certeza de lo que esperamos, de esa esperanza que tenemos y esa convicción en aquello que no somos capaces de ver todavía. En este capítulo 11 lo que se ve claramente es todo un desarrollo de esa fe, no como una fe ciega, sino como una fe que está basada precisamente en el testimonio y en la experiencia histórica que tenemos a través del Antiguo Testamento. De esa manera, aquí en este texto del Nuevo Testamento vemos ya también muy claramente cómo se remite al Antiguo Testamento, a la historia del pueblo de Israel, para manifestarnos el sentido de la fe, esa convicción y esa esperanza, pero en algo que es patente, que es esa promesa de Dios. No es un ideal, no es algo que yo desearía, sino que es algo que el Señor, Yahvé, ya desde los comienzos, Dios Padre, había manifestado que sería así. De esa manera vemos claramente cómo se produce, se desarrolla toda esa representación de esos personajes del Antiguo Testamento en los cuales se va mostrando claramente esa fe que ellos han tenido, ¿no? Que es ese ejemplo y ese testimonio para nosotros a día de hoy. Y es bonito ver cómo el primer ejemplo que se manifiesta ahí de fe ya es desde los orígenes primigenios, porque aparece ahí ya esa figura de Abel. Así aparece en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Bueno, pues vemos aquí también ya cómo manifiesta esa trascendencia, esos frutos de esa vida justa, en este caso de Abel. Esa recompensa no la tiene en la vida, sino que la tendrá y la tiene en la otra vida. Es decir, eso que veíamos tan claramente ya en el Antiguo Testamento, esa mala concepción, ¿no?, que veíamos tan a menudo de esa esperanza en esos frutos en esta vida, de esa recompensa en esta vida, de una vida saludable, próspera, con descendencia, con tierra, etcétera, etcétera, que era una promesa que Dios había dado, pero evidentemente también buscando una mayor trascendencia. Bueno, pues aquí es significativo ver cómo aquí en esta carta a los Hebreos, en este pasaje, ya se muestra, se explicita claramente y se interpreta esa circunstancia de Abel como un hecho claro de que realmente esa promesa es mucho más trascendente, es una promesa ya más en la otra vida, porque en el caso de Abel es un caso claro de un hombre justo que sin embargo pues muere en la flor de la vida. Evidentemente no recibe esas compensaciones y esos premios en esta vida en absoluto. Con lo cual vemos claramente como ya en el Antiguo Testamento se veía un caso claro y patente de un justo que sin embargo no había recibido esa compensación, que tantos judíos pensaban que el que era digno de, bueno, pues de esa justicia de Dios, evidentemente pensaban que recibiría esa justicia de Dios ya en esta vida, ¿no? Y es bonito ver también cómo después de todo ese desarrollo aparecen toda una serie de personajes, infinidad de ellos, aparecen pues ahí Noé, aparece Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, toda una serie de personajes, digamos, de mucho peso, pero es bonito también ver cómo el personaje clave con el que termina este recorrido por esta historia del pueblo de Israel es justamente con esta mujer, con la prostituta Rahab, que en Hebreos se manifiesta como un claro ejemplo también de una mujer de fe. Así decía en este mismo capítulo 11, versículos 30 y 31. Por la fe, la muralla de Jericó, después de ser rodeada durante 7 días, se derrumbó,
Ya hemos visto, bueno, pues esa fe que tuvieron que tener estos hebreos, este pueblo cuando llega allí para atreverse a conquistar esta ciudad. Y sigue diciendo, por fe la prostituta Rahab acogió amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes. Bueno, pues como decíamos, es este detalle que manifiesta la palabra de Dios de esta mujer que en un principio aparecería como una mujer indigna y sin embargo, bueno, pues Dios la ensalza como un ejemplo de fe para todos nosotros. Bueno, pues es, digamos, el último caso que pone concreto porque luego ya en este capítulo 11 sigue diciendo que hay toda una serie de otros personajes, pero que ya no se detiene este autor a desarrollar más personajes concretos, pero que habría multitud de personajes que serían también ejemplo de fe para nosotros. Pero el personaje así clave termina siendo esta mujer, la prostituta Rahab. Y luego sigue diciendo a continuación, con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Pues lo que decíamos un poco al principio, se manifiesta claramente cómo esa fe es esa convicción, ese saber que hay algo más, pero más allá de lo que vemos, no algo que tenemos ahí ya muy presente, sino algo que aún nos cuesta mucho verlo con claridad, esa convicción de que Dios está obrando, que está trabajando continuamente y es lo que decíamos, que esto ya se manifiesta patente desde el Antiguo Testamento. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel se manifiesta esa obra constante y continua, ese trabajo, ese pulimiento incesante del Señor en ese pueblo, a través de ese pueblo. Pero no solo eso, también esta carta a los hebreos lo que nos muestra es que también digamos que estos personajes del Antiguo Testamento son un testimonio para nosotros, pero un testimonio que luego se sigue desarrollando y se sigue manifestando en los primeros cristianos, en todos esos mártires, en los apóstoles, y luego a nosotros se nos seguirá manifestando a lo largo de los santos de la Iglesia y en mi día en concreto, bueno, pues en tantas personas que para mí también son ejemplo y testimonio de fe, personas de carne y hueso que han entrado en mi vida personalmente y que también yo tengo que ser consciente de que son instrumentos de Dios que en mi vida me han manifestado, me siguen manifestando y tantos otros que me manifestarán esa fe que yo necesito descubrir también en mi vida y perfeccionar en mi vida y que estas personas, estos intermediarios, estos instrumentos de Dios, bueno, pues también tengo que verlos como eso, como ejemplos también para seguir en ese camino del Señor y afianzar mi vida en la fe. Pasamos al sacerdocio de Cristo, este otro tema clave en esta carta fundamental, y aquí lo que vamos a ver en este vídeo es algo muy destacable, que es esa vinculación que se hace entre el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio en el Antiguo Testamento y el sacerdocio de Melquisedec. Es curioso porque este personaje tan misterioso aparece muy pocas veces en la Biblia, pero curiosamente en esta carta a los hebreos aparece nada más y nada menos que 7 veces. Aparece en el libro del Génesis, aparecerá en uno de los Salmos y aparece en los hebreos en 7 ocasiones. En el Génesis es donde se nos presenta este sacerdote tan misterioso. Y así de esta manera en el capítulo 14 nos dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedar-Laomer y a los reyes aliados, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, o sea, el valle del rey. Entonces, ya que aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Es significativo porque aquí aparece este Melquisedec como sacerdote, como profeta y como rey. Un carácter que se manifiesta claramente también en Jesús, lógicamente. Y es curioso también que esta ofrenda que este sacerdote misterioso lleva a cabo es de pan y vino, exactamente igual que lo que es la consagración, lo que el Señor consagrará como su cuerpo y sangre en la última cena, en esa primera Eucaristía. Bueno, pues hay toda una serie de vinculaciones que es lo que se retoma
en este texto. El Salmo, como comentábamos, es el Salmo 110 y aquí también es muy significativo cómo manifiesta la palabra de Dios este hecho de este sacerdote misterioso que aparecía en Génesis. Dice: Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno como el rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Bueno, pues aquí estamos viendo en este salmo ya una prefiguración de lo que será el Mesías. Y es significativo, por un lado, que se nos recuerde y se nos manifiesta ese carácter misterioso de este sacerdote, que en el Génesis no aparece su genealogía. Hemos visto ya lo curioso de este dato porque todos los grandes personajes que aparecen en estos pasajes, en todos se manifiesta su genealogía porque era fundamental para este pueblo hebreo el justificar ese origen especial que tuvieran cada uno de estos personajes. En el caso de Melquisedec es un origen absolutamente misterioso y aquí es lo que también se manifiesta en este salmo, engendrado desde el seno como el rocío antes de la aurora, que es evidentemente, bueno, pues también cómo será la encarnación del Señor. Y luego el hecho de que aquí ya manifiesta la palabra de Dios esto, que es sacerdote eterno. Este Mesías será un sacerdote eterno, no será un sacerdote temporal. Recordamos cómo estos sumos sacerdotes, bueno, pues evidentemente, aparte de que eran humanos, eran mortales, pues tenían su sacerdocio, su sumo sacerdocio, tampoco era ni siquiera de por vida, sino que dentro de que no dejaban de tener ese carácter, pero sin embargo esa autoridad que ellos tenían, bueno, pues era temporal y solo permanecía hasta que surgía, por las circunstancias que correspondiera, otro sumo sacerdote. Bueno, pues en este caso se nos está hablando de que este Mesías será un sacerdote eterno y según el mismo rito de Melquisedec. Es decir, tenemos esa presencia de este Melquisedec que también recordamos cómo tenía esa característica, ese carácter ritual suyo con esas ofrendas del pan y del vino. En Hebreos, bueno, pues en el capítulo 5 nos aparece esto. De igual modo, Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Asimismo, en otro lugar dice también: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, pues aquí lo que se nos recuerda en este pasaje es justamente esa figura de Melquisedec, pero también vinculada con ese Salmo 110 que habíamos visto, ese sacerdocio eterno. Más adelante se nos muestra también en este capítulo 5, él, en los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió por los padecimientos la obediencia. Esto nos recuerda mucho a los cantos del siervo de Yahvé que habíamos visto en estos capítulos del profeta Isaías, y aquí se nos muestra de una forma muy patente esto mismo, este carácter también de sufrimiento, de dolor, que ya se manifestaba en el Antiguo Testamento, que tendría que sobrellevar este Mesías, este ungido especial de Dios. Y es bonito ver exactamente también esto en concreto, ¿no? Aprendió por los padecimientos la obediencia. ¿Hasta qué punto se produce ese abajamiento voluntario del Señor para igualarse a todos nosotros? Y sigue diciendo: y llegado a la perfección, se ha hecho causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí se vuelve a recordar este carácter, este sacerdocio eterno de Melquisedec y ese orden, ese ordenamiento, esa ordenación tan misteriosa de este sacerdote. Y más adelante en el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la victoria sobre los reyes, y le bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Salem significaría paz. Al no tener ni padre ni madre, ni genealogía, ni comienzo de días, ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Bueno, pues lo que comentábamos antes, aquí se muestra en este versículo 3 ese carácter tan peculiar de esa ausencia de genealogía en absoluto, cosa que a nosotros a lo mejor no nos parece muy significativo, pero para los hebreos, para los judíos,
era evidentemente muy, muy llamativo. Y sigue diciendo más adelante, y todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que ha sido constituido no según las normas de una ley carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible, porque se afirma, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se deroga, por tanto, el precepto anterior por su debilidad e inutilidad, porque la ley no llevó nada a la perfección. Es la introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Esto, como vemos, va muy, muy en la línea de San Pablo. Por eso, lo que comentábamos, tiene ciertos, dentro de los contenidos de esta carta, ciertos detalles muy, muy paulinos, cosas que nos manifiestan que muy probablemente sería pues un discípulo de San Pablo. Aquí en concreto, bueno, pues se muestra muy claramente esto, en esta superación de la ley para alcanzar ese estado de la gracia, esa perfección que a través de la ley es imposible llegar. Es necesario adquirir esa gracia para ser capaz de conseguir llevar a cabo la ley, para poder cumplir con esa ley de Dios. Bueno, pues dejamos aquí en este punto este vídeo. Ya en el siguiente pasaremos a desarrollar un poco más este sacerdocio de Cristo a partir de esto que hemos comentado de Melquisedec, de este misterioso personaje, pero ya relacionando este sacerdocio levítico, que es el que se desarrollará a partir de la figura de Moisés y de Aarón, con el sacerdocio ya definitivo, el sumo sacerdocio que manifiesta el Señor, que manifiesta Jesucristo, que manifiesta el Mesías.